Ciudadanos, ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa más influyente de la Radio Nacional, El Sol de la Mañana. Buenos días, Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova, buenos días, Olimato, Aníbal Carrosario, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, nuestro saludo para don Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Jova Bernal, todo el equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas, deseando mucho éxito para el torneo de béisbol que se inicia en el día de hoy. Es la versión número 61 del principal entretenimiento del pueblo dominicano, que es la pelota. Éxito esta noche, pues los Gigantes de San Francisco y las Águilas del Cibao en el estadio del Cibao, en el estadio Chilote Llena de el Cibao, pues se inicia la temporada del béisbol profesional de la República Dominicana. Hoy es jueves 20 de octubre, año 2016. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Los factores que determinan un voto son tan intangibles que más o menos se advierten, pero propiamente no se conocen. En definitiva, se hacen algunas aproximaciones, pero lo que lleva a las personas a preferir a determinadas personas está en factores distintos. Hay gente con más preparación, con más capacidad, tal vez con mayores méritos que las personas que la gente elige, y sin embargo usted la pone a competir con esas personas y pierden porque la gente desarrolla sus predilecciones y la desarrolla en base a una serie de cuestiones que se estudian, pero en honor a la verdad no se conocen. Entonces, Hillary Clinton podrá ganar las elecciones presidenciales de los Estados Unidos por una serie de factores que ya la gente habrá ponderado, que ya la gente habrá decidido. Uno de ellos es que prácticamente es la única política en una competencia. Tal vez en el fondo se produzca un voto racional y ese voto racional aspire sobre todo a procurar la tranquilidad del país, el sosiego, pero la gente no necesariamente vota por eso. Los dominicanos podemos pues dar un ejemplo que lo vivimos, que fue el de las elecciones del año 2000. Candidato presidencial Hipólito Mejía, candidato presidencial Hipólito Mejía. La gente prefirió ampliamente a Hipólito Mejía y poca gente de la que incluso prefirió a Hipólito Mejía
no estaría de acuerdo en que Danilo Medina era un hombre más sosegado y era un hombre con propuestas, con control emocional, con todas esas cosas que en el 2000 la gente no valoró. No valoró. Es decir, que hay una serie de cosas que pesan en una coyuntura y en un momento determinado que uno no sabe realmente hacia dónde se inclinen. Entonces, puede que haya una serie de factores que determinen que Hillary Clinton sea la próxima presidenta de los Estados Unidos. Lo que yo quiero decir es que si el debate de anoche fuera el punto decisivo, Hillary Clinton no gana las elecciones en los Estados Unidos. La tendrá ganada por muchas otras cosas. Pero si el debate de anoche fuera un punto decisivo, Hillary Clinton no gana las elecciones en los Estados Unidos porque los temas que tienen mayor peso en lo que Balaguer llamaba la masa silente, en el electorado que es mayoritario en nuestras sociedades, que es un electorado conservador, aunque tenga ciertas aperturas, pues realmente Donald Trump los manejó mejor. Él pierde como siempre cuando se trata de las condiciones personales para conducir un país. De la parte del temperamento para gobernar. Cuando se vaya a esa parte, indiscutiblemente que Hillary Clinton luce una estadista. Eso es indiscutible en cuanto a lo que es el temperamento para gobernar. Pero hay una serie de puntos que nosotros podemos enfocarlo desde el punto de vista de una sociedad liberal como es la sociedad dominicana. Aquí en la sociedad dominicana hay una cultura de izquierda que tiene mucho peso. Una cultura de izquierda que tiene mucho peso. Incluso la gente, hasta cuando ya tiene un estilo de vida y tiene pues otros, digamos, factores que determinan su vida que no son el ideológico, pues mantiene la moda de sustentar posiciones de izquierda. La moda, porque en el fondo usted observa qué cosas hacen, qué cosas no hacen, bueno, lo mismo que todo el mundo. Lo mismo que todo el mundo. Entonces, si lo evaluamos desde el punto de vista de la sociedad dominicana, que tiene esa cultura de izquierda, aquí podemos pensar que estos tres temas fundamentales no tienen importancia. Incluso para nosotros la tendrían, para nosotros o para algunos de nosotros la tendrían al revés. El tema de la segunda enmienda, es decir, el tema de las armas de fuego, el tema del aborto y el tema de la inmigración. Temas claves para un electorado conservador y temas clave para unas clases medias que han perdido su calidad de vida. Entonces, vamos a empezar por el tema de la segunda enmienda, el tema de las armas de fuego, donde pues Donald Trump se maneja con un mensaje sencillo, claro y preciso. Sencillo, que a veces los mensajes sencillos pues calan más en el electorado que los mensajes que usted trata de conceptualizar. En él no hay una conceptualización, pero hay mensajes claros y sencillos.
¿qué es lo que pasa con el tema de las armas de fuego? Si lo evaluamos desde aquí, por ejemplo, nosotros vemos que gente que porta armas de fuego ha causado catástrofe en Estados Unidos. Ha entrado a iglesias, ha entrado a cines, pues ha entrado a escuelas a disparar, y entonces uno se pregunta, ¿y qué hace una sociedad que no ha controlado ese tipo de cosas? Perfecto. Si lo vemos desde ese punto de vista, pudiéramos pensar que en eso Donald Trump no tiene razón. Pero resulta que el punto de vista con el que eso se evalúa en una gran parte de los Estados Unidos es distinto. Porque el tema de la segunda enmienda es un asunto de valor democrático. Cuando los padres fundadores conciben una democracia perfecta, entienden que una democracia perfecta es aquella en la que nadie tenga el monopolio de las armas. Que si hay un Estado con el monopolio de las armas, de ese Estado con el monopolio de las armas puede nacer un dictador. Entonces, para que no nazca un dictador, para propiciar una democracia perfecta, cero monopolio de las armas, que tengamos armas todo. Y esa es la concesión que está en la segunda enmienda. Eso no es de que para cuidarse de que de un delincuente, que yo salgo a la calle y para yo estar armado, no. La mayor parte de esas armas de fuego están en casas que no tienen ni siquiera verja, están en casas que no usan hierro en las puertas de cristales, están en casas que a veces la gente ni siquiera la cierra. Casas que ni siquiera la cierra, que sale y no hay problemas. No hay problema, es decir, no es gente que se está protegiendo. No he dicho que no hay delincuencia, hay muchos sectores y hay situaciones, pero no es por un problema de la delincuencia común, ni por un problema de que si tengo un conflicto con el vecino, me defiendo del vecino con el arma de fuego, o si tengo un conflicto por un parqueo, me entro a tiro con el vecino. No, ese no fue el concepto con el que eso se estableció. Es decir, eso es parte sustancial, parte esencial de la cultura democrática de los Estados Unidos. Y por eso ese tema tiene ese peso que tiene. Eso no es un invento. No es un invento de que, la delincuencia estaba azotando y hemos decidido que todo... No, nada de eso. Nada de eso. Eso nace prácticamente con los inicios de la República, que es posterior, porque es de los 1790, por ahí, pero prácticamente con los inicios, como una idea de protección de la democracia. De ahí es que nace ese concepto. Es de ahí que viene ese concepto. Por eso tiene tantas raíces en la sociedad estadounidense. Entonces, señores, el tema del aborto, sobre todo en una sociedad como la dominicana, donde incluso aún en condiciones especiales y aún en situaciones donde puede estar en peligro la vida de la mujer, no hay, digamos, una apertura legal, porque hay sectores que se han opuesto a eso. Del punto de vista de las ideas liberales, pues Hillary tiene razón. Pero hay que ver cuáles son las ideas de quienes van a votar. Que en el caso de los Estados Unidos no se puede ni siquiera evaluar por lo que piensa Nueva York, que es lo que menos se parece a todos los Estados Unidos. Lo que menos se parece a todos los Estados Unidos. Entonces, Donald Trump sabe
Donald Trump sabe que para un cristiano, que para incluso un musulmán y para un judío, y estoy hablando de las tres creencias monoteístas que tienen una gran influencia en los Estados Unidos, votar por una señora que se pronuncia en favor de el aborto aún casi llegado a los 9 meses, es difícil. Eso es difícil. Y fíjense que básicamente yo estaría en la República Dominicana de acuerdo con las circunstancias especiales en las que legalmente hay que tener ciertas consideraciones. Ese es un asunto. Pero, ¿y el asunto de la inmigración? Bueno, este loco va a sacar a todo el mundo de aquí. Fíjense qué es lo que se está planteando. Bueno, le está hablando a la clase media que se han empobrecido de lo que ellas creen que es su problema. Yo no estoy diciendo que ese sea su problema. Yo no estoy diciendo que ese sea su problema. Estoy diciendo lo que las clases medias que se han empobrecido en todas las sociedades desarrolladas creen que es su problema. Por eso, si fuéramos nosotros los que hubiésemos ido a votar en el Brexit o votar el mundo, el Brexit habría perdido. Si el mundo votara igual que en el no en Colombia, el no habría perdido. Ahora hay que ver cuál es el impacto que tienen esas cosas entre la gente que va a ejercer el voto. En la propia situación de la mujer. Ok, usted está enfrentando a un señor que es desconsiderado con las mujeres, que se ha expresado de manera totalmente inaceptable. Su respuesta, en el sentido de plantear, bueno, a mí, yo he dicho algunas cosas incorrectas, se me han atribuido otras. Hay una campaña, pero señora, usted es peor que yo. Usted es peor que yo, porque usted se para aquí a defender los derechos de las mujeres, pero le coge cuarto le coge cuarto a los países que peores tratan a las mujeres. Y a usted no le ha dado vergüenza eso nunca y nunca ha ido a devolver ese dinero, usted lo coge. Entonces, señores, eso son cosas que tienen su peso. Tienen su peso en cuanto a un debate, desde luego. Y cuando vemos algunas evaluaciones, incluso evaluaciones desde el punto de vista de las izquierdas, a mí me gusta mucho el manejo informativo del país. Usted ve las evaluaciones que hace y a Donald Trump entienden que más de la mitad del debate estaba muy bien, que donde se derriba es en el tema del temperamento para gobernar. Es decir, es este hombre el que va a gobernar un país tan importante. Si la gente se hace esa pregunta, desde luego que ahí Hillary tiene que llevarle ventaja, por peor que sea ella. Señores, y el tema haitiano, donde esa señora tuvo la cachaza de decir que ellos han recaudado y que $60 millones, pero más de $60 millones invirtió la República Dominicana. La Universidad del Norte costó $50 millones, sin contabilizar todas las otras ayudas que brindó la República Dominicana. A él le faltó decirle que se cogieron los contratos de explotación de la minería, que los únicos que han ido a un país pobre, es a preguntar qué hay aquí de lo que nosotros no podemos apoderar. Y un hermano de ella tiene los contratos de privilegiado de exploración de la minería en Haití. Y entonces, y ese país sigue cayéndose a pedazos. Y los recaudados por los Clinton
ronda los 500 millones. Ella habló de 60 millones. Yo no sé dónde ella dejó lo otro. Él, desde luego, tal vez no tenía toda la información y no le sacó más partido a eso. Pero sí le dijo de manera categórica: a ustedes los odian. A ustedes los odian y lo consideran unos estafadores de ahí, porque lo único que han hecho es irse a aprovechar de la miseria de ese país. Y es verdad que eso es lo único que han hecho. Entonces, esas elecciones, no obstante, están inclinadas. Ahí no hay candidato, ahí nada más hay una sola candidata. Hay una sola candidata y es la señora Clinton. Que a propósito, yo quiero leer un artículo muy interesante, el artículo de esta semana de Rosario Espinal, que habla sobre cuándo gana una mujer la presidencia de su país. Y ella analiza los casos de las mujeres que han ganado la presidencia de su país. Entonces, dice que por muchos años las mujeres ni siquiera se presentaban como candidatas a la presidencia de su país. Unas pocas lo lograron antes del año 2000, pero es en este siglo cuando vemos por primera vez un avance importante en las candidaturas presidenciales de mujeres que culminan triunfantes. En América Latina, en este siglo, que solo lleva 16 años, han llegado a la presidencia 4 mujeres: Michelle Bachelet en Chile, Cristina Fernández en Argentina, Laura Chinchilla en Costa Rica y Dilma Rousseff en Brasil. En estos 4 casos se pueden identificar 4 factores en común que ayudaron a materializar la elección de una mujer a la presidencia. Primero, aunque estos países difieren en su nivel de desarrollo económico, en 2 de ellos el nivel de vida es muy alto. Para el 2015, Argentina y Chile ocuparon en América Latina los 2 primeros lugares en el índice de desarrollo humano y son los únicos en la región en la categoría de índice muy alto. Costa Rica y Brasil están en la categoría alta y ocupan el 6º y 9º lugar respectivamente, de un total de 20 países latinoamericanos. Es decir, son países con significativo bienestar humano en el contexto regional. Segundo, las 4 mujeres presidentas tenían importante experiencia de Estado cuando presentaron sus candidaturas. Habían ocupado altas posiciones en el Congreso o en el Poder Ejecutivo. O sea, aunque la candidatura presidencial de una mujer fuera una novedad, ellas no eran outsiders, sino insiders en la política de sus países. Tercero, todas ocuparon posiciones importantes en el gobierno anterior, presidido por un hombre que las apoyó decididamente. En Chile, Michelle Bachelet fue ministra de Salud y de las Fuerzas Armadas, y Ricardo Lagos, su antecesor, la apoyó fuertemente. En Argentina, Cristina Fernández era congresista y esposa del presidente Néstor Kirchner. En Costa Rica, Laura Chinchilla era vicepresidenta en el gobierno de Oscar Arias. En Brasil, Dilma Rousseff ocupó importantes cargos en el gobierno de Lula, llegando a ser jefa de gabinete en su segundo periodo. Cuarto, en los 4 países, la candidatura de una mujer sirvió para prolongar el periodo gobernante en el poder. Es decir, ninguna ganó como candidata de la oposición, sino como candidata de partidos que ya enfrentaban ciertos problemas de cansancio en la población, pero no estaban en medio de crisis política de magnitud al borde de una derrota. En ese sentido, la candidatura de una mujer sirvió para dar nuevo aire a esos partidos gobernantes. Entonces, ella dice que si miramos ahora el caso de la candidatura de Hillary Clinton en Estados Unidos, ella se presenta en condiciones similares a las de las mujeres ganadoras de América Latina. En Estados Unidos es un país de alto índice de desarrollo humano. Hillary es una mujer con gran experiencia de Estado. Es una insider.
es la candidata del partido en el poder y recibe el apoyo decidido del presidente de turno. En sí misma, por tener tanto tiempo en la política, Hillary Clinton no trae novedad a la campaña. Eso lo hace Donald Trump. Pero ser mujer le ayuda a consolidar un voto pilar del Partido Demócrata. Las mujeres y Trump, con tanta cola machista, y se cita que pisar, ayuda a aglutinar ese voto de mujeres a favor de Hillary. Por eso el sexismo ha desplazado tantos otros temas en la campaña. Muy interesante este artículo de Rosario Espinal. En el siglo pasado, ella habla de los 16 años del siglo XXI, hubo 2 casos, pero podemos decir que fue una herencia inmediata. El caso de Violeta Chamorro, después del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, y el caso de Mireya Moscoso, después de la muerte del líder político más importante, político como tal, porque Omar Torrijos fue un líder político y militar, pero Anulfo Arias Madrid había sido un líder político que ganó varias elecciones, incluso nunca pudo gobernar. Y fue el esposo de Mireya Moscoso. Mireya Moscoso en gran medida hizo su campaña sentada en la tumba de su esposo y ganó las elecciones. En el caso de estas 4 mujeres a las que ella se refiere, ya hay otras características. Son las 7:24 minutos. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Me he puesto a revisar todo lo que ha ocurrido en Haití con el conflicto creado por la ayuda dominicana. Y la verdad, señores, que he llegado a una conclusión que puede ser penosa. ¿Cuál es esa conclusión? La única reacción aislada en Haití, lo único que es aislado en Haití, lamentablemente, es la valiente y generosa posición del presidente interino José Lerme Priver de reconocer la ayuda dominicana. El gesto de reconocer, de valorar la ayuda dominicana y de considerar como hipócritas a los que han criticado la presencia de soldados con armas largas de la República Dominicana y no han hecho lo propio con soldados de Estados Unidos, con soldados de Brasil y con soldados de Colombia que también han estado ahí. Miren, eso es lo único aislado. Porque ese señor está solo con esa posición. Lo demás es una posición prácticamente institucional, aunque las instituciones sean precarias en Haití. Porque es la posición del liderazgo político haitiano y es la posición del liderazgo mediático de Haití. Y ahí están los acontecimientos. Cuando, en principio, lo de la comunicación del presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad al presidente del Senado parecía un asunto aislado, pero no lo era. No lo era porque esa comunicación no era más que el informe del Pleno de la Comisión de Seguridad, de la Comisión de Justicia y Seguridad, que había hecho un trabajo de campo, un descenso, y recibió el informe de los senadores que hicieron ese trabajo de documentación de esa presencia de militares dominicanos. ¿Cuáles fueron los senadores que comisionados por Justicia y Seguridad? Onondi Luis, Yuri Latertú y Jean-Marie Junior Salomón. Ellos llevan el informe a la comisión y la comisión a unanimidad lo acoge,
lo pone en conocimiento del presidente del Senado a través de la comunicación que le envía el presidente de la comisión, que el presidente de la comisión era Jean René Senatus. Es el que le envía la carta al presidente del Senado, que es producto del informe de la comisión. Es decir, no es una posición aislada de él, sino que es un trabajo de la comisión. Pero eso de la comisión no se quedó ahí. Eso de la comisión no se quedó ahí, porque a esto primero sigue el pronunciamiento de 5 candidatos presidenciales. Ahora le están haciendo una campaña terrible al único candidato presidencial importante que se ha quedado en silencio, que es Just Celestín. No, los otros 5 candidatos presidenciales, pues, se han pronunciado en términos similares a lo que plantearon estos senadores. Pero la cosa no se quedó ahí. Resulta que el presidente de la Comisión de Justicia del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, que el presidente de la Cámara de Diputados es Charles Chaney, emplazan tanto al primer ministro, pero lo emplazan tanto al primer ministro como al ministro de Defensa a que procedan al desalojo de los soldados dominicanos, no a invitarlos a salir, no, a que procedan al desalojo de los soldados dominicanos en un plazo no mayor de 24 horas. Entonces, los soldados dominicanos no salen por una cuestión de que prudencia, de que bueno, que como vimos una queja, quisimos, no. Había un emplazamiento a desalojarlos. Había un emplazamiento a desalojarlo. Pero, señores, debió terminar el conflicto con la salida de estos soldados, porque si eso era lo que se estaba criticando, perfecto, ya los soldados se fueron. Esto sigue. Entonces, ayer vimos la decisión de la Corte de Casación. La Corte de Casación no hubo un voto disidente. Fue a unanimidad que la Corte de Casación emitió la resolución en la que plantea la destitución del presidente provisional. Incluye otros alegatos, pero el alegato es el de haber permitido la presencia de soldados dominicanos. Por eso sería la destitución. Entonces, hoy incluso el primer ministro, sería interpelado por la Cámara de Diputados para explicar esta situación. Es decir, el primer ministro está expuesto también a la destitución por haber permitido esto. Que se mancillara el suelo haitiano con la presencia de estos soldados dominicanos. Señores, esa ha sido una conducta recurrente. Solamente hay que recordar que Leonel Fernández fue el primer presidente dominicano que visitó Haití en 50 años. En el año de 1998, siendo el presidente Preval, Leonel Fernández es el primer presidente que visita Haití, porque Balaguer, que los conocía bien, nunca fue a Haití. No, en 50 años Leonel Fernández fue el primer presidente que visitó Haití en el año 1998. Y entonces, Leonel Fernández hace una segunda visita en el 2005. Cuando Leonel Fernández hace la segunda visita en el 2005, para que ustedes vean que esto es una conducta recurrente, el presidente era Alexander Boniface, que es uno de los miembros de la Corte de Casación que ahora ha aprobado a unanimidad el rechazo de los soldados dominicanos y que está planteando la destitución del presidente provisional por haber aceptado eso. Ese era el presidente. Y ahí Leonel Fernández fue víctima de una emboscada.
en la que un presidente tiene que salir huyendo con su comitiva y los disparos alcanzaron algunos de los vehículos de la comitiva del presidente. No obstante, realmente la vida no es para guardar rencores. Resulta que, a pesar de que a Leonel Fernández le ocurrió eso en el 2005, Leonel Fernández en el 2010 es el primer presidente que se aparece en Haití a expresarle solidaridad a ese país y a su presidente y a ofertarle ayuda. Y se involucró como nadie en la movilización de la comunidad internacional para los planes de reconstrucción de Haití y de buscar los fondos para los planes de reconstrucción de Haití. Y hizo ayudas que la República Dominicana realmente tal vez no estaba en capacidad de hacer. Construyó una universidad en el norte de Haití, la Universidad Henry Christopher. En la inauguración de esa universidad, había un auditorio, no la universidad, un auditorio. El auditorio de la universidad tenía el nombre de Juan Bosch. Y se paró un senador a despegar la primera letra de Juan Bosch, y ese senador fue seguido por otras personas que se pararon y despegaron el nombre completo de Juan Bosch en pleno acto de inauguración y de entrega de la Universidad Henry Christopher. El acto de luego siguió, pero ahí se produjo ese desplante. Esa ha sido una conducta permanente, que por razones de tiempo no cito otros acontecimientos. Cambio y fuera, Mauricio.